¿Recuerdas cómo fue tu primer amor? Para muchos, estas primeras experiencias son recuerdos inolvidables por los que los primeros novios o novias se convierten en personas entrañables. Pero lo cierto es que también hay relaciones que terminaron en medio del dolor. ¿Te has preguntado qué aprendemos y cómo influyen los primeros amores en las elecciones que hacemos a lo largo de nuestra vida? Hoy te lo diremos. Quédate y cuéntanos cuáles fueron las marcas que te dejó ese primer amor. ¿Qué marcas nos deja? Algunas son cicatrices, bueno, aterradoras, y otras son así como idealizadas. ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan hoy. Miren, yo estoy supliendo a nuestra compañera Carmen, que es toda una reina, mi querida Carmen. Espero no tumbarte el rating, pero es que está estrenando Princesa. Le mandamos un beso allá donde nos está viendo. Y bueno, a ustedes les pedimos paciencia, pero sobre todo participación, porque díganme, ¿a quién no le ha tocado este tema? ¿Verdad? Las marcas o las cicatrices del primer amor, a veces son bellas, a veces la verdad es que no fue tan bueno, pero lo idealizamos, y otras fue ya tan malo que no hay ni cómo taparlo, ¿verdad? O envolverlo en huevo, y el problema es que dicen los que saben, y aquí están presentes, ahorita les voy a decir quiénes nos acompañan en el panel, que bueno, esto va a marcar cómo vamos a seguir eligiendo pareja futuro. Y esto a veces, pues, no es tan bueno. Así que, ¿qué les parece que nos van contando todas sus experiencias? Y digo, bueno, dirán, primer amor solo hay uno, no, pero pues ahí ves que uno dice, son tres y le sigue uno diciendo que es el primero. Cuéntenos qué le ha pasado, los dejó marcados, ya lo olvidaron, no les costó trabajo el duelo o todavía ni lo digieren. Váyanos llamando al teléfono de Diálogos, vaya escribiéndonos a las redes sociales, @Diálogos11 TV México, @Tapia Fernanda, yo también tengo abierto ahí ahorita la red. Estamos también en Diálogos MX en Facebook. Yo estoy en Diagonal Fernanda Tapia Original. Y pues, ¿qué les parece que damos comienzo con esto? Yo era muy de los que yo me veía a futuro con alguien desde muy chamaco. O sea, a mí me gustaba alguien y yo quería, o sea, me imaginaba escenarios, me imaginaba haciendo cosas que en aquel momento pues eran normales para mí, ¿no? O sea, nos en día de campo con alguien en algún lugar a futuro. Así como ya como fui creciendo, pues ya veía otros escenarios, no sé, de vacaciones en algún lugar, no sé, en algún concierto, en alguna cosa. O sea, siempre imaginaba futuro con esta persona. Yo la conocí en la universidad, llegamos a salir juntos con amigos en común. Ahí fue donde más la conocí y pues la primera noche que fuimos a un bar, ahí con sus amigos, pues empezamos a platicar y todo, y ya sabes que hay alguna cosa en común que la gente tiene para hacer pues sí, para hacer química. De repente fue muy chistoso porque, o sea, yo nunca me le declaré, nunca le dije, oye, ¿quieres ser mi novia? O sea, nada, simplemente se dio, nos veíamos en la escuela, nos veíamos en mi casa, nos veíamos en otros lugares. Sí la quise mucho a la chica. Me atraía mucho, la verdad, de ella. Teníamos buena química, mucha comunicación, la verdad, teníamos mucha comunicación. Era buena la relación, la verdad. Con el tiempo, ella se fue alejando un poquito más y al poco tiempo ya se fue. Ya no supe nada de ella en un año, año y medio más o menos. Me había dolido mucho que se hubiera ido sin decirme nada o no dejarme nada en claro. O sea, sí me había dado como pistas o algo de que pues sí se iba a ir, que ya no, igual ya no le iba a ver, pero no me dijo nada claro, o sea, simplemente se fue. Cuando regresó, yo la volví a ver y de hecho sí volvimos a salir juntos, pero en ese lapso ella me dijo que pues tenía un niño, ella ya había regresado con un niño. Aprendí que no, que las cosas no eran así. Entre más me quiera ver a futuro con alguien, menos pasa. Entonces ya lo que hago últimamente es ya pues no pensar en qué es lo que pueda suceder con alguien con quien yo decida estar o con quien quiera estar conmigo. Hay veces que las primeras relaciones te marcan, no sé, para bien. A lo mejor te dan una lección o algo. En mi caso, las actitudes que he tenido hasta la fecha de ser de buscar parejas ocasionales, de estar con alguien pues un rato y después pues me olvido o me hago el desentendido, o sea,
creo que ha devenido desde esos momentos, ¿no? En que pues sí llegan pues, amores, ¿no? O personas que pues marcan una pauta en tu vida para que seas así. Como de manual el compañero, ¿verdad? Qué buen testimonio nos da, porque hay mucha tela de dónde cortar. A ver, arrancamos acá con Laura Chávez, psicóloga social y psicoterapeuta ericksoniana, directora del Centro de Conductas de Riesgo Tultitlán. Laura, ¿cómo estás? Bien, Fer, aquí encantada de volver a participar con ustedes. Oigan, y yo pues feliz de suplir a Carmen porque pues viendo a los cuates, ¿no? Eso es como que ya hace mucho que no nos De muchos veíamos. años, así es. Oigan, pero a ver aquí muchas cosas. ¿Por qué se cree que siempre que el primer amor va a ser eterno? Este muchacho ya se veía ya casi encaneciendo y con nietos con la primera mujer. ¿Por qué será? Hay una expectativa, es parte de esta expectativa de vida. Al final de cuentas nos crían para convertirnos más adelante en pareja de alguien. Cuando se nos está educando de pequeños nos dicen, para que cuando seas grande, en el caso de las mujeres, para que cuando te cases, en el caso de los hombres, para que cuando formes tu familia. Entonces hay todo un contexto que va desarrollando expectativas en las personas. Es como encontrar esta persona con la que vas a compartir la vida y esta fantasía tan interesante que de pronto se maneja acerca de la media naranja. Claro. Y toda esta cuestión. Este joven nos acaba bien, dices, de dar tela de dónde cortar. Él habla de una idea que tenía acerca de la persona y cómo es que va idealizando esta idea, pero al final de cuentas cómo esta idea modifica toda su idealización también con respecto a sus relaciones. Acabas de mencionar algo muy importante, que es que las personas suponemos que a quien conocemos, con ella nos vamos a quedar el resto de la vida. Claro. Pero cuando se van, sentimos que el resto de la vida nos vamos a quedar con ese dolor. Y que el resto de la vida además se va a marcar a través de lo encontrado o no encontrado a través de esa relación. ¡Wow! ¡Qué fuerte! A ver, José Ángel Aguilar, psicoterapeuta especialista en sexualidad y juventud, coordinador de la Red Democracia y Sexualidad de MISEX. ¿Por qué nos marca? Este muchacho dice, yo ya no puedo imaginarme a futuro con nadie porque es que sí le dolió y además no lo ha digerido. ¿Por qué nos marca? Fíjate que bueno, es el momento es la adolescencia, ¿no? Que hay un punto importante. Generalmente, ¿no? Se plantea el primer amor, como en el caso que nos plantea aquí este joven, en donde se plantea, y como nos decía, se idealiza, pues, ¿no? Y es una época de idealización. Ahora, lo que me parece importante, y para la psicología profunda, el primer amor, pues, es la mamá. Así es. Entonces, en ese sentido, es interesante lo que él plantea y cómo todos nos planteamos el primer amor, pero finalmente el primer amor, verdadero primer amor y verdadera relación que nos marca para toda la vida, pues es la primera relación. Es la mamá. Entonces, ahí habría que ver también, ¿no? Porque claro, en la adolescencia se resignifica y se revive algunas cosas, pero tiene que ver mucho con las identificaciones primarias. Efectivamente. Entonces, ¡qué interesante fuerte! programa. ¡Qué fuerte! Oye, y bueno, tenemos también a Ricardo Rojas, psicoterapeuta. Mi querido Ricardo, bienvenido, qué gusto verte. Muchas gracias, gracias por su bienvenida. Oye, Gracias. ¿y qué tal este chavo? Dice, nunca nos declaramos, o sea, nomás empezaron a andar, pero claro, la chava tampoco cortó. O sea, tampoco le dijo, ya me voy. ¿Por qué ese temor? Y sin embargo, tanto valora la relación, si ni siquiera se dijeron aquí arranca y aquí acaba. Es curioso, veo a muchos jóvenes aquí y me gustaría dirigirme un poco a ellos. Cuando uno empieza, generalmente lo más importante casi siempre son las primeras experiencias. Los compañeros acaban de mencionar que tiene mucho que ver con la parte femenina o masculina, según sea la identificación del hombre o la mujer, sea la mamá o el papá. Pero curiosamente, cuando vamos a la escuela, el primer maestro o la primera maestra nos da una identidad de lo que seremos como personas en la relación. La primera persona que nos marca un límite en nuestra vida, para bien o para mal, formará parte de nuestra identidad como adultos. La primera autoridad que se acerca para acompañarnos o para ponernos límites, se vuelve una presencia importante. De tal manera que cuando empezamos a identificar que somos capaces de tener un sentimiento para con el otro y que el otro tiene un sentimiento para conmigo, eso también va a identificar mucho de la parte histórica de mi vida. Me parece que en este sentido, por eso
cada quien habla como le fue en la feria. Efectivamente. Y curiosamente es muy difícil poder generalizar y por eso es tan interesante que cada uno, como decía alguno de mis maestros, que entre paréntesis los saludo allá en el Centro Raíces, donde estoy a su disposición, siempre decimos cada uno es cada cual y cada cual con sus cada unadas. Oye. Es decir, que cada uno tiene su propia historia. Oye, pero qué interesante esto. Entonces ya tuvimos un chorro de primeros amores antes del galán. Claro, ¿no? O la galana, ya estuvo la mamá, seguramente el papá, claro. los maestros. Wow, y ¿saben también qué me impacta de este testimonio que dice? Es que la chava ni pistas me dio. No, hombre, si dan un chorro de pistas, lo que pasa es que uno no quiere verlas, ¿verdad? Así ¿O es. cómo lo ves tú, Laura? A veces se queda en lo implícito. Hay un comercial por ahí interesante que dice, tengo 10 años de no verte y solo hablo para saber si seguimos siendo novios. Ay, mi vida. Hay cosas que se aclaran y no, a través de la conducta. Nuestra conducta siempre es una comunicación. A veces no hacen falta las palabras y a través de nuestras acciones le estamos aclarando a la gente lo que quiere escuchar, sí. lo que tiene que escuchar. Oye, pero la mujer es muy como de esos... Como de juego. No te lo digo, pero te lo demuestro con actos. Y el hombre quiere oírlo así. Y a veces No, al revés. y- A veces nosotras somos quienes solicitamos la palabra y la acción está muy clara. Regularmente los jóvenes los jóvenes se alejan o las jovencitas se alejan y esto aclara que ya no quieren continuar en la relación, pero el otro siempre solicita, dime, Sí. ¿vamos a continuar o no? Y por ahí también hay otro muy buen comentario en otro comercial que dice, lo peor de tenemos que hablar es, no eres tú, soy yo, ¿no? Con la ¿Sabes? mujer. Y sabes que yo creo que la idealización es muy importante, pues, ¿no? Y muchas veces para soportar la realidad tienes que idealizar, que es un poco lo que parece que le sucede a él, ¿no? Para soportar lo duro de la realidad, pues mejor idealizas. Claro. Y entonces por eso se dice, bueno, pues a lo mejor no me casé con la persona adecuada. Si me hubiera casado con... la Sí, primera. es lo que te ayuda para soportar lo que tienes enfrente, ¿no? Así es. Porque si no, no lo soportarías. Entonces tienes que ubicar con la idealización todo el tiempo. Oye, sí, perdón, es que tenemos ya un chorro de comentarios. A ver, ya. Ricardo, y vamos con Oscarito. A ver, viene lo que nos querías Muy decir. sencillo, nada más. Es un juego el amor, como es un juego la palabra, como es un juego el diálogo. Pero hasta que te toca A perder, ver, tú compañero. dices, fíjate, Sí. tú dices lo siguiente, tú dices, ¿por qué no hay señales claras? Porque vamos inventando el juego en el camino. Así es. Y en el camino No hay reglas, no hay vamos. reglas, las reglas se ponen en la relación. Y entonces es interesante porque a veces es explícito el lenguaje y a veces es implícito. Así es. Y la regla de cada relación es una regla personal. Oscarito, qué gusto estar contigo. Igualmente, mi Fer. pues, A ver, ¿qué nos van diciendo en las redes? varias cosas, fíjate, Kikue Luna en Facebook nos dice, mi primer amor no fue mi primer novio. Entre los dos decidimos que no queríamos arriesgar la amistad, sin embargo, él a mí me gustaba mucho y yo sabía que no le era indiferente. Pero decidimos conservar la amistad, teníamos solamente 16 años, me la pasé súper bien y en todo nos apoyábamos. Melissa Joplin dice, a mí me gustaría mucho que alguien del panel me explicara por qué me pasa lo siguiente. Desde niña me enamoré de alguien que nunca me hizo caso. Luego de 10 años de amigos nos hicimos novios y solo funcionó un mes porque hubo una infidelidad. Pasó el tiempo y yo tuve varias parejas. Hoy en día dice que ya es muy feliz, pero que sigue teniendo sueños con ese primer amor. Y El dice, irrealizable. "Despierto". A ver, no, Efectivamente. espérame tantito, eso está de Romeo y Julieta. ¿Por qué los grandes amores luego son los irrealizables? Le quieren contestar. Aquí hay una cuestión interesante, así como el compañero mencionaba a parte de la teoría psicoanalista, que es que la relación primaria es la más importante y que está vinculada con la relación con la madre, hay un autor que aclara que justo los objetos que están prohibidos, lejanos, imposibles para nosotros son los atractivos. Esto lo aclara Lacan. Entonces dice, todo objeto que no poseo, yo lo deseo. Todo objeto que ya poseo, ya no deseo. Híjole, por eso decían las abuelitas, date a deseo y olerás a papolón. Así es. A ver, Así es. Además comenta esta amiga que nos planteaba esto, que se levanta con una sensación de pérdida todos los días. Sí, Pero porque- no tiene que ver con la relación. Sí, Pero con es- esa primera no. Ahí, no, ahí hay un ahí juego hay un juego interesante a donde distinto. se está ¿Qué acomodando. les parece que cada uno nos da su opinión desde su trinchera Ok. regresando? Vamos a ver lo siguiente y ahorita regresamos con el tema de, pues, las marcas del primer amor.
Yo creo que el primer amor de adolescencia es muy bonito porque tienes ilusiones de muchas cosas. Te ilusiona todo, ¿no? Hasta igual llegar a casarte. Pero como dice novio, o sea, novio no ve uno. Y al final de cuentas te pone Dios a otras personas o en el camino tú encuentras otras personas. Y la verdad a mí me fue muy bien. Fui feliz y tuve a mis hijos. Al final de cuentas él falleció y yo me siento muy contenta. Mi primer amor fue bonito al principio, pero ya después se volvió una relación muy posesiva. Lejos de volverse cariño, se vuelve como dependencia, costumbre a tu pareja. Quedé muy ligado a ella, a su forma de ser, a su comprensión, a su cariño. Fue una relación como de 10 años. Para mí significó como tipo divorcio, porque fueron muchos años de comprensión y de cariño. No ha habido aún parejas ni novias, pero como que sí, inconscientemente, como que sí la estoy esperando a ella, aunque yo dijera que no, pero sí. Bueno, ya regresamos aquí a Diálogos, qué bueno que continúan con nosotros. El tema de hoy, las marcas del primer amor, y las opiniones en las redes son muchas, pero recuerden que el programa también lo pueden seguir a través de internet en vivo. La dirección es www.11tvmexico.live.tv/internacional/. Nancita Mar nos dice, el primer amor solo me dejó tristezas. Mi primer amor no fue tampoco mi primer novio, pero sin duda marcó en mí un dolor muy grande. Teníamos planes de casarnos y todo, y hoy que no está, me siento sola, muy triste y no imagino ya con otra persona. Quilina Conde nos dice, no lo creo, a mí me marcó más un amor un poco más para acá, más reciente. Elizabeth Villafaña, pues yo nada más he tenido una relación, todo tranquilo, el primer y último amor, estoy con él. Aunque no dice sumamente enamorada, nada más dice todo tranquilo, ¿eh? Brenda Arcos, creo que el 80% de las personas sí siguen siendo sí siguen cierto patrón, porque veo luego gente que, aunque los maltraten, terminan una relación que se encuentran con otro igual o viceversa, o será que es más bien desde la niñez, nos pregunta. Santina Mari Ponce, sí, y a veces haces pagar a tu nueva pareja por algo que te hizo el otro, ojo con esto también. Musguito en la Piedra dice, estoy de acuerdo con ustedes. Juliana Lara, yo creo que cada quien opina según cómo le fue en la feria, desde luego. Nelly Sol, sí, deja uno de ser tan romántica y ponle los pies sobre la tierra. ¿Qué opinan? Rubí Buitrón nos opina más o menos lo mismo. Pues claro que sí, determina en mucho cómo será tu siguiente relación. Por muy romántica que quiera ser, algo aprendemos de cada relación, ya sea bueno o malo. Los siguientes siempre se verán afectados. Aquí dicen, Fer, que entonces se pierde este romanticismo. Bueno, van dos opiniones femeninas, ¿eh? Y dicen que a partir de ese momento entonces uno ya empieza a madurar la relación. Ah, se callo. Así es, exactamente. Eso hasta el momento son los comentarios en las redes sociales y durante el programa, desde luego, se les irán respondiendo esos comentarios y preguntas. Pues vamos a ver esto. Tenemos algo aquí, mi querida Gaby. Vámonos con otra mini historia, otro testimonio. Lupita, cuéntanos, ¿a ti cómo te fue? Bueno, a mí me fue muy bonito, fueron dos experiencias, ¿no? Una que no sabía qué era el amor y ya cuando supe. Bueno, fue cuando iba yo en la primaria, tenía 10 años y conocí a un niño que era mayor que yo, 1 año. No sé cómo lo conocí, pero el chiste es que me seguía, me cuidaba, era como mi ángel guardián. Y me enamoré de él, pero el día que él me dijo que fuera su novia, me dio miedo. Pero ese niño quedó tan marcado en mí que a la fecha mi hijo se llama Diego, como ese niño. ¿Cómo crees? Así le puse porque me quedó muy grabado y dije, el día que tengo un hijo se va a llamar como tú. Y se llama así. Tú querías un ángel guardián. Sí, ¿verdad? Sí, es mi ángel guardián. Y luego el otro que ya sabías qué onda. Me llevaba 8 años, yo tenía 14 y fue tan respetuoso y tan lindo que a la fecha yo lo tomé como patrón para que los novios futuros fueran así. A lo mejor no físicamente, pero sí que las mismas características de ser, los busqué y me encontré, tuve la suerte de haber sido una mujer muy amada, algunas veces
salí perjudicada en algunas cosas, pero yo lo tomé como patrón y me sirvió mucho. A la fecha estoy casada con mi marido, muy contenta, y nos volvimos a encontrar por el Face, después de muchos años. ¿Quién? El respetuoso, ese buena onda. ¿Y Sí. qué pasó? A ver, ya se empieza a poner bueno el chisme. Sí. A ver, ¿y qué pasó cuando te lo reencuentras? Cuando lo reencuentro por el Face, él ya, bueno, no tiene esposa ahorita, tuvo un hijo. Yo le comenté mi vida, cómo estoy, y él es DJ. Y eso me ha ayudado con trabajos de la escuela para mi hijo, ¿no? Pero Híjole, mi marido eso está sabe. re peligroso, compañera. No. Si has oído que el 50% de los divorcios en Estados Unidos son por Sí, ese por el asunto Face. de que te reencuentras al primer amor en el Face. Pero fíjese que tenemos mucha confianza mi esposo y yo. Yo le he comentado y todo con respeto, ¿no? Cada quien tiene su vida y todo respetuoso. ¿No te movió nada? No. ¡Guau! A ver, vámonos por partes, ¿de acuerdo? A ver, vamos a retomar aquí pedacitos, ¿no? O sea, ¿por qué nos llegan a servir como molde, pues, para ya agarrar el caminito? Mira. O sea, nos marcan. El chavo del testimonio que decía, ya nunca más me pude relacionar, o bien buscarse puros chavos así respetuosos, buena onda. Mira, yo quisiera decir dos cosas. Una, para entrarle al amor hay que idealizar, ¿no? Ese es un proceso Si no, pues emocional. Si no, no le entras, ¿me entiendes? Es como la borrachera. Si le entras primero por la cruda, pues no chupas, ¿no? Claro. Aquí también. Entonces entras primero por la idealización para después ir aterrizando, porque pues obviamente cuando se termina la idealización, pues empieza la realidad y mucha gente puede con la realidad y mucha gente no. Y ahí es donde corta, pues. Y ahí también queda como un duelo que tienes que elaborar. Muchos, como decían acá, no lo han logrado elaborar por cosas ya más personales y unas historias ya más familiares, y otros lo elaboran más fácilmente, pero es un duelo que hay que darle chance. Esa es una. Dos, lo otro para mí es importante, las identificaciones. Tú desde que eres pequeño empiezas a aprender esto de las relaciones humanas con mamá y con papá. ¿Cómo te identificas? ¿Qué tipo de mamá tienes? ¿De cómo te trata mamá y papá? Y eso te va a dar muchos elementos para después ser tratado de una u otra manera. Entonces hay identificación, hay mamás que absorben, ¿no? Entonces cuando se crece, las chavas o los chavos quieren o son absorbentes o son absorbidos. Hay papás que se van, entonces hay una identificación con el padre que ya se fue, con el padre ausente, y siempre se busca un ídolo que no aparece, porque no estamos buscando específicamente a esa persona, sino estamos buscando a ese papá que se abandonó y se idealizó. Y hay identificaciones también donde la madre solo sirve el hijo como un espejo, y entonces esas personas estarán buscando un espejo constantemente o ser espejo de otros. Entonces, bueno, hay diferentes identificaciones. Yo solo quiero poner el punto en que sí, como decía alguien y preguntaba, ¿será desde la infancia? Para mí, desde donde yo lo que trabajo y mi teoría, ¿Tú pues, sí crees? es que sí tiene que ver, obviamente, que Oye, infancia ayuda al destino. ¿Y a poco donde fuego hubo cenizas? No quedan. No siempre, aquí está justamente que no hay reglas. Esto que decía el compañero Ricardo. Ricardo, que no hay una regla, que no está nada anotado. Cada quien va haciendo a su estilo lo que va desarrollando en relaciones. Este es un excelente ejemplo, porque nos aclara cómo es que no todo el tiempo se está buscando regresar a este primer amor. Cuando la realidad satisface lo que la persona está buscando, que es el caso de esta persona, afortunadamente no se tiene que regresar ni se tiene que justificar el por qué con este no y buscar hacia atrás. A mí me ha pasado incluso al revés. Se encuentra uno con esos Perdón, amores Ricardo. platónicos o primeros novios y dices, ay Dios, ¿dónde tenía la cabeza? Claro. ¡Qué oso! A ver, perdón, ¿nos querías decir algo, Ricardo? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Mi nombre es Guadalupe Jiménez Guadalupe. Romero. Gracias. Guadalupe, fíjense qué curioso. Guadalupe nos da un testimonio y pareciera ser que porque no entra en el modelo de lo demás, no sería un modelo creíble. Así es. Y este es un poco la parte que yo quiero rescatar. Por un lado es tu experiencia, y al ser tu experiencia es perfectamente valiosa. Y qué bueno que existan este tipo de experiencias, porque pareciera ser que porque no se comporta como la mía, yo no tengo por qué creer en ella. Y, sin embargo, hay un elemento que me parece interesante rescatar de lo que mencionas. La experiencia de bienestar de un niño o de un adolescente que se siente bien tratado, que se siente con este patrón de conducta
donde se siente importante y donde hay una relación afectuosa mutuamente correspondida, es una experiencia que después se quiere seguir repitiendo. Y esta sensación de bienestar en el bien tratado y en el bien servido, curiosamente se vuelve una sensación que voy a repetir en la historia de mi vida. Por eso es que este patrón de conducta, del tipo de relaciones que tengo, se van a parecer mucho a alguien que me quiera, que me respete y que me cuide. Al mismo tiempo se van a parecer a otras cuando no me cuidan, cuando no me respetan o cuando no me doy a respetar. Y eso es lo que va marcando una huella, una señal en relación al tipo de experiencias que vamos marcando. Esta sensación de bienestar me parece que es valiosa. Cuando percibamos que hay una sensación de malestar, algo en mí no está bien. Algo en la relación no está funcionando. Se me hace que es tan optimista y le fue tan bien en esta vida porque en otra le ha de haber ido re mal. Ándale. Se la comió un león o la quemaron en leña verde y la premiaron ahorita. A ver, por favor, Oscar. Hay un buen comentario en Twitter de Shushu. Nos dice, mi primer amor fue a los 14 años. Lo dejé de ver durante 3. Tuve otras relaciones, desde luego. Y 3 años después lo volví a ver. Ahora tenemos una relación desde hace 5 años y estamos muy enamorados. Pues ya maduraron, ¿no? Ya, Mi sí, Oscarito, qué interesante. Pero como dice, las historias se van creando, no existe Así una es. generalización. Hay quien sí regresa al primer amor y le va bien, y hay quien regresa y le va mal, y hay quien no regresa. O sea, creo que las historias se van construyendo. Y de pronto la gente, perdón, ni siquiera corresponde ya al ideal. Exacto. Cuando vamos y buscamos al pasado idealizado y se presenta de carne y hueso, ya no corresponde y ni siquiera llena el zapato. Y mucho menos al ideal, claro. Alguien ahí en las redes sociales decía por ahí que preguntaba que por qué ese gran amor no se había concluido. Así es. Y entonces la respuesta pudiera ser que ahora se ha transformado también la idealización que yo tengo de la manera de vivir. A lo mejor antes buscaba a alguien particularmente con una característica, y hoy me doy cuenta que lo que estoy buscando es alguien que me entienda, que me complemente, o simplemente con el cual pueda dialogar. Oye, y es totalmente distinto busca a la uno un idealización disfraz primera. diferente, ¿no? Buscabas al príncipe azul, luego ya quieres a tu rey del rock y luego ya le vas cambiando. Oigan, vamos a ver otra historia, otro testimonio que les tenemos aquí listo. Mi gran amor es mi esposo, con el que actualmente tengo 25 años de casada. Lo conocí a los 14 años, él tenía 16 y yo 14. Y pues hemos sido felices, hemos tenido altibajos, pero definitivamente él ha sido mi gran amor. Tengo recuerdos muy buenos y recuerdos muy malos que me marcaron y me dejaron muchas experiencias. Pero básicamente lo que más tengo como presente es cuando me doy cuenta que en realidad estoy enamorado de ella y empiezo a dejar de lado muchas cosas de mi vida por estar con ella. Todos los recuerdos malos han sido canalizados como experiencias y sí, claro que marcan las relaciones futuras porque de ahí se basa uno en no cometer los mismos errores y tratar de mejorar. Mi único y gran amor fue mi esposa. Mi esposa duré 5 años de novio, nos casamos, nos separamos. Y nos separamos por cuestión mía, yo tuve la culpa. Para mí fue no más ni media naranja, es todo el amor que he tenido. No, si yo volviera a nacer, volveré a ser igual. Me iría con ella otra vez. A ver, ¿la volví a engañar o volví a andar con ella? A ver, espérenme tantito. ¿Qué tal escucharon estos que fueron el primer amor y ahí se quedaron, se casaron con ellos? ¿Cómo ven esta historia? Yo creo que tiene que ver, ¿sabes qué? También con el mito, pues, ¿no? Con esta creencia idealizada de los comerciales, de lo que nos venden, el amor para toda la vida, la media naranja que dice que es más que media naranja. Esta idea vivieron felices por siempre. De necesidad de completud, ¿no? Como esa necesidad del ser humano de ser completo a partir de otro, y que en ese momento se plantea, y además toda la sociedad y todo lo que te lleva a eso, ¿no? A mitificar ese primer amor. Y a diferencia de lo que justamente menciona, Ricardo nos mencionaba hace un rato que no hay una regla, y esto es claro. Sin embargo, el medio de comunicación sí te lo vende como una regla. Exacto. Sí te dice lo que tendría que ser. Y cuando no te acercas, entras en un proceso de frustración o simplemente no te satisfaces porque no corresponde a esto que te ha vendido el sistema de comunicación. Fíjate que esto que dice José, yo coincido también mucho contigo,
en el sentido de lo que estaba diciendo hace un rato. Pareciera ser de verdad, ¿por qué negar, por qué poner entre paréntesis que la gente pueda ser feliz? ¿Por qué una pareja o un grupo de personas pueden estar contentas y nosotros sospechamos que no son ciertas? ¿Por qué alguien puede estar bien y partir inmediatamente de la duda de que no es eso, no es amor? Es para consolarnos, pero, Ricardo. Ándale, Pues ahí eso está, no puede ser. pero ahí está la clave en esto. Hay una sensación de bienestar, de veras, que es muy personal, y cuando las personas lo tienen y lo pueden transparentar y lo pueden compartir, esto es profundamente rico para la sociedad, porque entonces encontramos que más allá de la idealización, más allá de una realidad, se puede tangiblemente vivir la experiencia amorosa. Así y eso es bonito, porque entonces tenemos la posibilidad de decir si es posible tener amor, si es posible conservar y preservar una experiencia. No es tan interesante, fácil, porque pero antes eso sí. de que existiera el concepto del amor romántico, de eso de que pues ni modo te casaban y con quien te tocaba. Una lana. Pero sí llegaba a haber parejas que se encontraban, vamos, sin haber tenido noviazgo así pasional y demás. Ahora creemos que eso no es posible. Claro, ahora por el tipo de sociedad en la que vivimos es más factible que esto no se dé de manera frecuente, pero no quiere decir que no exista. Y en la medida en que existe, me parece que esto multiplica, porque encontramos parejas, encontramos familias, encontramos papás que pueden permanecer y que pueden enseñarles a los demás con la vida testimonial que es posible tener una pareja, que es posible creer en un amor, que es posible tener problemas, tener una convivencia, pero poder persistir en esto, ¿no? No necesariamente tenemos que crear una cuestión diferente. Y no necesariamente tiene que ser amor, ¿no? O en ese concepto de amor puede ser otro tipo de situación, ¿no? Claro que sí. A ver, Jorge Contreras Elizalde de Chimalhuacán nos dice: tengo 64 años, durante 40 vivir llorándole a una mujer, decidí ser actor para saber si algún día ella pudiera saber de mí, creí que solo así ella podría verme, hasta que alguien me dio su teléfono y decidí llamarle, le dije que todo lo que sentía por ella y ella me dijo: yo nunca te amé, decidí olvidarla y nunca nos volvimos a contactar. Volvemos después de esta pausa. Ay, ay, ay. Los grandes amores de la historia y la literatura están marcados por la tragedia. Relatos en los que el destino final es la muerte y no la felicidad eterna es el caso de Romeo y Julieta, quienes, separados por las diferencias entre familias, decidieron suicidarse convencidos de que eran el uno para el otro. Escrita según algunos en 1541, esta obra de William Shakespeare sigue vigente cuando hacemos referencia a los amores imposibles debido a las desavenencias entre familias o diferencias de clase social. Yo conocí a esta persona, mi primer gran amor, en la prepa. Y hasta el tercer año de prepa fue que él declaró abiertamente que yo le gustaba y comenzamos a andar. Él fue mi primera pareja seria, por decirlo así. Y cuando digo seria me refiero a que él conoció ya a mi familia, yo conocí a la suya, tenemos 4 años, entonces pues sí, fue mi primera gran relación. Ambos éramos nuestra primera pareja, tanto emocional como sexual. Estábamos chavitos, creo yo. Y pues ya empezamos a descubrir como la parte sexual en uno con el otro. Pero creo que por lo mismo, nuestra vida durante 4 años sexual fue pésima. No... todo era como muy animal, como el puro coito y se acabó, ¿no? Entonces, al principio yo pensé que esto era normal, que así era todo, hasta que me di cuenta que no me gustaba, o sea, no me gustaba tener relaciones y entonces, pues lo evitaba todo el tiempo que podía, pero pues yo tampoco le quería decir a él como no me gusta, ¿no? Entonces lo evitaba y cuando era inevitable ya, cuando no había otra escapada, pues entonces lo hacía, pero en realidad era nada más porque yo sabía que le gustaba, no porque era algo que yo disfrutara. A mí su cuerpo me gustaba, ¿no? Entonces, pues tener a alguien atractivo es un plus y yo no imagino que teniendo un buen equipo, por decirlo así, pues entonces tu vida sexual puede ser magnífica, ¿no? Pero pues chill, descubrí que no fue así. Como al
los 2 años propuse ir a terapia sexual, pero pues él nomás como que dice, sí, pero pues en realidad nunca pasó, ¿no? Yo creo que también, y lo entiendo, era darle en el ego, decirle a alguien, oye, pues no me gusta nuestra vida sexual, cuando sabía yo que él la disfrutaba, ¿no? He tenido otras parejas, pero no me he atrevido a involucrarme sexualmente. Vamos, sí he llegado a otras cosas, pero tener relaciones sexuales no, porque no quiero, porque me asusta. Bueno, ya regresamos, qué bueno que continúan con nosotros. Acabamos de escuchar este testimonio anónimo, desde luego tenía la voz distorsionada. Qué importante cuando relacionas además no solamente tu primer pareja, sino el sexo también está implícito. En un momento más lo tocamos, pero nos quedamos en esta llamada de nuestro amigo Jorge Contreras, que nos comentaba todo esto. Aquí incluso me decían que si se trataba de mí, no, yo no tengo 64 años, tengo 63 apenas. Oye, pero hay además una llamada de Palacios que dice, a los 15 años conocí a mi primer amor, a los 19 salí embarazada, no se lo dije porque se fue, posteriormente me lo encontré en varias ocasiones, pero ya estaba casado. Así que encontré a una persona con la cual me casé y tuve 3 hijos más. Después de 6 años me divorcié, pasaron 25 años y regresé con mi primer amor. Llevamos 4 años de relación. Oye, ¿y ya sabrá este primer amor que es el padre del primer hijo? Yo supongo que ya se lo dijo, ¿no? Pero, qué interesante. Bueno, y aquí está también la sexualidad, ¿no? Exactamente. Oye, y también por acá, bueno, hay quienes ya de plano borraron el amor romántico. Nos dice Lorena Ruiz, no solo fue mi primer amor, lo interesante es que es muy caliente. A ver, de veras, José Ángel, platícanos. Es muy común esto que nos contaba la jovencita del testimonio anónimo, en donde decía, él disfrutaba nuestra vida sexual, pero yo no. No, pues no, porque las primeras veces, vamos, hay torpeza, no hay tanta intimidad, no hay tanta preparación, y la verdad, la que normalmente no disfruta tanto es la chica, ¿no? Fíjate que aquí lo que veo yo esta es esta parte como muy sociocultural, en donde el primer amor tiene que ser perfecto, donde todo se congenia, donde todo se integra. Y lo que hemos visto, ¿no? Las investigaciones muestran, por ejemplo, que las mujeres dicen que empezaron precisamente las relaciones sexuales con sus novios y con alguien que amaban, ¿no? Y los hombres con alguien que les gustaba. Así lo que se ha visto ya cuando se hace algo más cualitativo, se ve que no, que también las chavas empiezan su vida sexual con alguien que les gustaba, pero no lo pueden decir porque la sociedad no se los permite, porque hay un control del deseo. Entonces, aquí en este sentido puede ser que haya sido su primer amor, puede ser que no, puede ser que tú tengas relaciones porque te gustaba, o porque era una persona que te atraía, pero tuviste que plantearla y meterla a la cajita del amor para ser aceptado. Entonces, lo que nos está diciendo nos lo dice muy claro, ¿no? Dice, bueno, sí, era mi primer amor, pero en lo sexual no, y por lo tanto a mí no me gustó. Ella divide ahí, y que me parece interesantísimo, el amor de la sexualidad. O sea, se puede tener placer, se puede tener sexualidad sin estar enamorado, y se puede estar enamorado sin tener que decir que fue muy placentero. Qué interesante, entonces, ¿verdad? ahí ella hace perfectamente esta probable división. Oye, pero y ahora... en otro se integra, también hay que decirlo. Como Oye, pero ella ya quedó raspadona. Ella dice, sí tengo parejas, me gusta mucho el amor, la manita sudada, pero yo ya no llego a más. Sí, bueno, ahí habría que ver porque también hay una parte de ella que ahí pasó algo, porque la idea es que, digo, en este concepto de todos los hombres son iguales o todos los hombres abusan, va a ser igual todo la esto, relación sexual. Entonces ahí habría que ver qué está pasando con ella y por qué quedó esa huella. Porque puede ser que en otras personas no quede huella y simplemente tomarlo como una experiencia. Ahí sí habría que trabajar con ella, a ver por qué quedó esa huella y por qué ella misma no quiere ya ejercer una sexualidad con otras personas. Y había un comentario interesante donde decía que el sexo era muy animal. Sí, pero que es mucho... yo creo que es el clásico chimpuncuas, ¿no? Así es. Ya llegamos, 3 movimientos pélvicos, adiós, qué padre estuvo, y la chica dice... Perdón, pero yo no alcancé ni siquiera a excitarme porque se requiere mucho más fluido, sangre, ¿no? Que dicen que uno necesita más de medio litro de sangre en la zona pélvica y el caballero con 75 mililitros ya la hizo. Entonces, y además que estamos en la época del rapidín porque todo mundo te cacha, pues no hay forma, ¿verdad? Perdón, a ver, Ricardo, Fíjate, Laura. Lo que yo coincido mucho en esto que dice José, en el sentido de que efectivamente la parte sexual forma un elemento interesante dentro del primer amor. Pero fíjense qué curioso, porque cuando hablamos del primer amor,
hablamos de dos elementos interesantes, muy importantes en toda relación. Uno que tiene que ver con conocimiento y otro que tiene que ver con intimidad, que son dos elementos fundamentales en una relación. Entonces, cuando hablamos de este primer amor, pareciera ser que son las dos cosas implícitas. Hay conocimiento y aceptación mutua y por lo tanto hay sexualidad e intimidad. Y las dos tendrían que ser, digamos, el plus. Y sin embargo, no. La realidad es que muchas veces este primer amor lo único que establece es una idealización, una relación muy fuerte y una capacidad de sobredosis de, digamos, de neuronas y de endorfinas, hormonas que se despiden terriblemente, pero que no llegan a aterrizarse en una intimidad sexual. Y cuando estas dos están presentes, una de las dos o las dos no son satisfactorias. Esa es la parte que a veces es muy real. Y está determinado por la etapa de desarrollo en la que se inicia este primer amor. Hablaba alguien de 14 años. De 14 años, pero también se hablaba de menos edad todavía, ¿no? Y entonces la sexualidad en ese momento ni siquiera se presenta como algo que se pudiera ejecutar, sino se ve como un proceso que a lo mejor al final va a llegar cuando se casen, cuando estén juntos, pero no en ese momento. Se hablaba también hace un rato en el primer bloque decía un chico de manera muy inteligente, muy acertada, vas aprendiendo de las relaciones y esto no siempre ocurre, aunque tendría que ser lo mejor, el poder identificar lo que se tiene que aprender de una relación, llevárselo como experiencia y seguir el camino y bueno, no quedarse estancado. Vimos que hay éxito en relaciones que se iniciaron o que se desarrollaron con este primer amor, pero que de no ser así tendría que ser como parte de la experiencia, no quedarse 40 años, decía, esperando a que alguien voltee sin vivir. Oye, o pensar que fue una pérdida de tiempo. Claro. Así es. Pero es como Penélope, ¿no? Que se quedó esperando y cuando pasó no era. Así Pero es. lo interesante que te sigo en esa línea es que qué interesante es tener un primer amor, un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto. Y qué bueno, sobre todo para los jóvenes, que no se queden clavados con una opción que es nada más una torre de duelo, porque eso es emocionalmente. Nada más que bueno la sociedad a hacer mítico el primer amor, entonces todo el mundo quiere agarrarse de ahí. Pero yo creo que lo interesante es cómo manejas el primer amor. Le haces su duelo y viene el segundo y puede venir el tercero. No sé, hay gente que ha tenido 20, pero eso socialmente es negativo. El poeta Juan Carlos García decía que lo importante no era el primero, sino el último, ¿no? Así es. Oye, y tenemos otro testimonio. ¿Cómo estás, Mitch? Bien. ¿Qué edad tienes, Mitch? 19 años. 19 añitos. A ver, cuéntanos, porque además acabas de tener una ruptura. Sí. Pero vamos a empezar, ¿no? Bien, ¿cuándo comenzaron ustedes a andar? Bueno, esta relación duró 9 meses y apenas hace casi 2 semanas acaba de terminar. Y fue mi primera experiencia en la que tuve muchas oportunidades para poder desarrollarme un poco más con un hombre y así como no nada más con amistad, sino también compartimos muchos momentos bonitos. Había tenido igual otras 2 experiencias, pero nunca había nacido formal. Y esta digo formal porque pues mis papás ya lo conocían, sus papás ya me conocían. De repente pues teníamos un momento para ir a su casa y luego ir a mi casa y convivir con la familia. Oye, a ver, en las otras 2 veces, digamos, no te enamoraste, no te encandilaste tanto, no sentías así maripositas en el estómago. No. Aquí sí. En esta sí. Luego al principio, ¿o qué fue lo que te prendó finalmente? Desde un inicio el chavo me gustaba, pero pues no nada más era atracción, sino también sentía que teníamos cosas en común, pues era inteligente, le gustaba la escuela. Oye, ¿y por qué terminaron? Bueno, pues hace un mes, en mayo, murió mi papá. Pero pues eso no fue así de que, yo porque murió, no, sino me refiero a que en ese momento yo estaba en un duelo. Bueno, todavía sigo estando. Claro. Pero el chavo, bueno, el que era mi novio, sí, me decía que pues sentía que ya no había comunicación, de por sí que él vive muy lejos. Y luego él está en la universidad y pues yo apenas acabo de terminar la vocacional, a pesar de que somos de la misma edad. Pero pues por la distancia y eso no nos veíamos siempre, era como cada fin de semana o cada que se podía.
en esos momentos era muy padre, ¿no? Porque podíamos estar los dos juntos casi todo el día o pues sobre todo para platicarnos las cosas. En su momento casi no platicaba mucho porque pues a mí siempre me ha costado, ¿no? Un poco así como desarrollarme en platicar y decir lo que yo siento. Entonces él decía que pues era mejor terminar porque pues la comunicación no era como él esperaba. O sea, el que cortó fue él. ¿Y tú estabas en pleno duelo del fallecimiento de tu papá? Ajá, eso fue después de que mi papá murió. O sea, se juntaron ahí dos duelos. Sí. ¿Y te duele mucho? Sí. Ya las dos cosas te duelen, ya no sabes ni cuál más o... Entre las dos, sí. Perfecto. A ver, Michi, ayúdenos porque aquí pues está bien fuerte, ¿no? El problema uno siempre espera que el que está junto te entienda y bueno, te ayude a pasar ese dolor tan grande que es perder un padre, pero si además se te va... Adelante, Ricardo. Mitch, me gustaría decirte 2 o 3 pequeñas cosas. La primera, agradecerte porque gracias a este tipo de testimonios, el auditorio que a nivel nacional y a nivel internacional está escuchando, podrá perfectamente darse cuenta de que esto es algo humano y es algo totalmente de la vida de todas las personas. Entonces, primero, reconocerte esta valentía y esta sinceridad que tienes para hacerlo presente. En un segundo momento, me parece que es buscar también el espacio adecuado. En este momento has decidido hacerlo, abrirlo a nivel público y también me parece que este puede ser un espacio valioso. Sin embargo, es entender que el proceso que estamos hablando de duelo tiene varias etapas, tiene varios momentos. Y que a veces yo me he encontrado, y se los digo también porque no sé la experiencia de ustedes, pero me he encontrado duelos de 6 meses y el último duelo que tengo, creo que es más reciente, creo que duró 38 años. Entonces, no hay una señal que diga que son 2 meses, 3 meses, 3 años o X, Y o Z. Ni pastilla para Ni que se le pase. Ni pastilla para que se le pase. Así es. ¿Esto qué nos dice? Nos dice primero que cada uno de nosotros como personas tendremos que ir aprendiendo a entender y acomodar lo que nos pasa. Y en ese sentido, tú internamente sabrás en qué momento van pasando las cosas. A veces se mezclarán las dos. Se mezclará por un lado la parte papá y se mezclará por otro lado la parte amorosa. Y lo que hay que aprender es a diferenciar cuándo es una y cuándo es otra. Nada más, para que entiendas que los dos tienen un proceso aparentemente paralelo, pero cada uno diferente. Oye, Ricardo, y sería bueno que pidiera ayuda en otro espacio, claro, más íntimo, para que no se vaya a quedar con la idea de que todos los hombres abandonan, ¿no? Ya sea que se te mueren o se te van, para que no te quedes con esa idea. Exactamente, que es donde viene el espacio y donde viene la forma de decir en qué momento o de qué manera puedo encontrar un espacio con una persona o con otra que me acompañe en este proceso de duelo y en este proceso de aceptación. José Ángel. Sí, mira, de entrada pues es mucho coraje, Mitch, ¿no? Y mucho coraje, mucha tristeza, es con todas las palabras, shock, ¿no? Que se fue. Y entonces eso es importante sacarlo, pues, ¿no? Ahora, yo creo que lo otro importante, y tú lo tienes claro, estás en un proceso de duelo, se duplicó, y sin justificarlo, fíjate que hay personas que cuando están en estos procesos no aguantan. A veces no es tanto que tú seas la persona o que te quiere abandonar o que es por ti. Hay personas que no soportan estos dolores más, o sea, en un mayor grado que tú misma. Y parece increíble. Entonces te digo, sin justificarlo, nada más también pensar que hay gente cuando está en la crisis que se va. Eso no quiere decir que sea muy malo o que sea terrible. Simplemente que él en su propia emoción no lo logró. Tenemos que ir a una pausa y ahorita platicamos algo del constructo social que les hace creer a los hombres que tienen que saber resolver todo. Y a veces no se puede. Ahorita regresamos. Estamos hablando de las... El deseo y la política son una mala combinación en el amor. De ahí que tenemos la historia de Shah Jahan, un heredero del imperio mongol que se enamoró perdidamente de Mumtaz Mahal, una princesa persa musulmana, la cual, al morir, le pidió le construyera una hermosa tumba y que la visitara al menos una vez al año. El resultado es el soberbio Taj Mahal, que por cierto representó la ruina y la pérdida de su reino.
Ya regresamos, las marcas del primer amor es el tema de hoy, pero el próximo lunes hablaremos acerca de los mitos y realidades de la menstruación. Menstruar desde luego es parte de la naturaleza femenina, sin embargo alrededor de ella hay muchísimos mitos. Incluso hace siglos se pensaba en la impureza y en la fatalidad cuando venía la menstruación, pero hoy en día afortunadamente esto está cambiando. Sin embargo, faltan muchas cosas por hacer. Además, estos dolores que se presentan lamentablemente, bueno, ¿qué se puede hacer cuando hay, por ejemplo, el síndrome premenstrual o la endometriosis? No te pierdas este programa y además, como hombre, si estás escuchando también este anuncio, pues es necesario que apoyes a tu pareja, así que siempre hay algo que se puede hacer. 5341-1193 y 5341-4687 son los teléfonos para que apartes un lugar aquí en el estudio. Vamos a ver qué ha pasado hasta el momento. Es que las personas suponemos que a quien conocemos, con ella nos vamos a quedar el resto de la vida. Claro. Pero cuando se van, sentimos que el resto de la vida nos vamos a quedar con ese dolor. Y que el resto de la vida además se va a marcar a través de lo encontrado o no encontrado a través de esa relación. La primera persona que nos marca un límite en nuestra vida, para bien o para mal, formará parte de nuestra identidad como adultos. En el camino no hay reglas, no hay vamos. reglas, las reglas se ponen en la relación. Todo objeto que no poseo, yo lo deseo. Todo objeto que ya poseo, ya no deseo. Para entrarle al amor hay que idealizar, ¿no? Ese es un proceso Sí, no, pues no. emocional. Cuando se termina la idealización, pues empieza la realidad y mucha gente puede con la realidad y mucha gente no. Es que este patrón de conducta del tipo de relaciones que tengo se van a parecer mucho a alguien que me quiera, que me respete y que me cuide. Al mismo tiempo se van a parecer a otras cuando no me cuidan, cuando no me respetan o cuando no me doy a respetar. Y eso es lo que va marcando una huella, una señal en relación al tipo de experiencias que vamos marcando. Trabajamos en el mismo lugar y en ese momento pues yo vivía en el trabajo vivía una situación tensa porque me habían ascendido en mi puesto, pero no todos los compañeros estaban de acuerdo en que se me diera a mí el puesto. Entonces digamos que él viene a darme seguridad, a sentir que me escuchan, el sentir comprendida y pues que hay alguien ahí en donde yo trabajo que no me rechaza. Entonces, pues eso empezamos como amigos y bueno, ya después pasamos a otra cosa, duramos 2, 3 años de novios hasta que finalmente pues decidimos vivir juntos. Desde el momento en que decidí vivir con él, pues me dije que ahí me iba a quedar, ¿no? Que quería una relación estable. Yo creí que estaba preparada para una nueva relación y pues ya mi expectativa era quedarme ahí, vivir juntos y ser felices, ¿no? Con los cuentos de hadas. Me hizo enamorarme, sentir ganas de hacer cosas, sentir que podía hacer todo lo que yo me proponía, estar feliz, contenta todo el tiempo, ver el mundo bonito siempre, en todo momento. Entonces, para mí esa parte fue muy bonita, ¿sí? Me hizo sentir muy bien, muy a gusto, sentir que él era lo máximo, que yo era lo máximo, que éramos la super pareja, o sea, que podíamos pelear contra el mundo y si estábamos juntos y no iba a poder nada que nos detuviera, ¿no? Iba bien las cosas hasta como por un año, ya empezamos a tener algunos problemas, pues por lo económico, y después, pues ya algo que a mí me marcó mucho fue el hecho de haber sufrido una infidelidad. Fue algo muy, muy doloroso para mí y pues se desmoronó, pues sí. La verdad es que sí, yo lo tenía así como una persona muy leal, muy comprensiva, muy cariñosa. Yo siento cómo me ha marcado a mí, yo decía, bueno, es que ya me es difícil, por ejemplo, encontrar una pareja, ¿no? Creo que estoy siendo al revés de cuando era joven, que decía mi mamá, es que tú estás para escoger, ¿no? Y que fíjate, que no sé qué, pues yo el periodo que pasó agarré, ¿no? Y ahora, pues la verdad es que cualquier persona, algún hombre que se me acerca, pretende, pues luego empiezo, no, este tiene esto, o sea, les encuentro defecto a todos, ¿no? Oigan, pero también dejamos acá pendientes escuchar a más caballeros e irle aterrizando a esto de la sexualidad, que tiene algo que ver. Fíjense qué curioso este Twitter de Germán Yago Martínez. Dice, caigo en la cuenta que mi primer novio no fue mi primer amor, ni mi primer amor fue el mejor amor.
es el que tengo ahora. Muchísimas gracias por decirnos esto. Y hablando acá de cosas de caballeros, a ver, hace rato nos decían, a lo mejor la pareja aquí de la compañera pues, se asustó porque los dos tan jovencitos y él pensó, ¿yo qué voy a decirle? ¿Qué voy a poder hacer cuando el mandato social es que ustedes sean Superman? Sepan qué decir en todo momento y qué hacer. Y pues nos ponemos a llorar y pues los desarmamos, mi querido Javier, ¿a poco no? Sí, a ser fuertes y a tratar de rescatar. Y además resolverlo todo, ¿no? Ser fuertes y resolverlo todo. Sí. Oiga, Javier, y cuéntenos su primer amor, ¿qué onda? Bueno, pues creo que tiene mucho que ver con esto del rescatar. Yo me tardé 25 años de mi vida para buscar al primer amor. ¿Cómo? Sí. O sea, ¿ya había tenido novias y demás? No, yo quería terminar primero mis estudios y terminando los estudios, como en 3 meses, busqué una pareja. Pero ¿cómo se puso ese condón emocional para que no se le fueran los ojitos? Es difícil. Sí, fue complicado. Casi se aventó seminario usted. Sí. Pero usted dijo hasta que acaben los estudios. Terminé los estudios. A ver, espérenme, es que Javier es el maestro de muchos de los chicos que están aquí. Neto no le está diciendo para que ellos acaben los estudios. Oiga, además, espérenme, pues una cosa es un novio, un fajecín, no estamos diciendo que se embaracen o dejen los estudios. Bueno, pero hablamos del primer amor. O sea, el mero primer amor hasta que acabó la terminando carrera. la carrera. ¿Y cómo lo encontraste? Pues en relación a las actividades que yo realizaba, encontré indagando, relacionándome con varias personas, me encontré con una mujer que al final terminó siendo mi pareja en su momento. Pero no fue con quien te casaste. Me casé con ella, tuve a los 3 meses de conocerla, empezamos a salir, obviamente con esta idea de sentirme rescatador, porque tenía muchos problemas, muchas broncas, y fueron a los 6 meses de conocernos y de empezar a salir, ya estábamos viviendo juntos. Ok. ¿Y qué pasa en ese primer amor? Porque no importa la edad que se dé, estuvo fuerte el encontronazo. ¿Quién corta? Pues intentamos darnos un espacio como a los 7 u 8 años. Ya era una relación muy dolorosa y muy desgastante. Claro. Así es. Nos dimos 3 meses de espacio, regresamos, lo intentamos a través de terapia, no funcionó y después de 10 años de relación decidimos terminar ambos. Qué fuerte. A ver, uno pensaría que no, pues casarse con el primer amor no va a funcionar, pero miren, aquí duró un buen rato, José Ángel. Sí, bueno, pues lo que hemos estado hablando, ¿no? La idealización es una cosa, la realidad es otra. Y entonces de ahí como uno se quiere quedar pegado a esa idealización, porque hay un proceso que uno tiene que hacer, ¿no? De momento empiezas lo que se dice a ver a la persona como dividida. Pues sí, bueno, no es buena pareja, pero es buena mamá, ¿no? Bueno, es que no es muy buena pareja, pero es que sus amigos lo emborrachan. Entonces, ahora la suegra lo aconseja. Entonces, hay un momento cuando viene esta idealización que hay que empezar a partir a la persona para quedarte con un pedacito, porque no es fácil terminar los amores, ¿no? Entonces hay que quedarse con pedacitos de donde se pueda. Hay gente que lo logra, ¿no? Y se queda clavado con ese pedazo y luego pues ahí se sigue, ¿verdad? Y se quedan enganchados. Se quedan enganchados por mucho tiempo, por eso yo decía hace rato, bueno, ¿qué tipo de amor o a qué se le llama amor? Pues ese puede ser una opción. ¿Qué los mantenía ustedes juntos durante tanto tiempo siendo el primer amor? ¿Qué era ese pedacito enganchado? ¿Qué sería? Después de años me encontré con que era dependencia. Era pura dependencia. Dependencia emocional. Pero era emocional, no sexual ni económica, no, pura emocional. ¿Y ya lo superaste eso ya? Bueno, tengo 4 años de separado y 3 años de una relación más nutritiva, más madura. O sea, sí se puede... Claro, que yo creo que es eso, o sea, también tener la posibilidad de cerrar el ciclo y de volver a abrir otro ciclo si es necesario, ¿no? Y además de esto, yo creo que la situación aclara lo importante del antecedente de experiencias anteriores. Claro. O sea, qué maravilla casarte con el primer amor, pero también imagínate casarte con el primero sin ningún antecedente, sin aprender todo lo que te proporcionan relaciones anteriores.
que justo sirven como antecedente Claro. para poder hacer funcionar una relación. A ver, Es precisamente lo que nos dice una llamada anónima de la delegación de Tlalpan. Nos cuenta que su esposo fue su primer amor, sin embargo, toda la familia, la sociedad, los amigos la criticaban muchísimo porque decían, es que tienes que experimentar por fuerza otras experiencias, valga la redundancia, otras emociones, vivir otras parejas. Dice que no, que los dos decidieron casarse y afortunadamente, dice, llevamos 38 años de casados, estamos a punto de jubilarnos, vamos a volver a vivir solos porque ya los hijos obviamente salen de casa y estamos muy felices. Estamos solos como comenzamos y continuaremos solos, pero muy enamorados. Desde luego, no quisiéramos decir que esto sucede continuamente, son casos tal vez aislados, ¿no? Claro que hay historias afortunadas. Pero hay un elemento interesante que me parece también rescatable de esta experiencia que nos compartes. Por un lado, el hecho de que no hay edad. Hace un rato, recuerdo que cuando empezamos el programa, alguien por ahí decía, pues es que ustedes están todavía jovencitos y van a aprender muchas cosas cuando sean grandes. Bueno, no hay edad para la parte amorosa y no hay edad tampoco para este primer amor. Incluso no hay edad como para poder recuperar una parte importante de la vivencia amorosa. Y creo que desde esa perspectiva, pues se abre un abanico muy grande de justicia y de derecho para todas las personas, independientemente de la edad o de la condición física o de la condición social X. A mí sí me gustaría retomar una parte que es la capacidad de tolerancia de la que se hablaba justamente ahora, ¿no? A través de este testimonio. Esta capacidad de tolerancia que es a la larga la que nos permite estar con otra persona. José lo apuntaba muy bien, el poder revisar a la persona como un todo. Cuando nos enamoramos suponemos que la persona solamente tiene partes bondadosas, buenas, blancas, divinas, y al final de cuentas nos damos cuenta que la persona también tiene todas estas otras cosas que no nos agradan. Cuando podemos entender que la misma persona contiene las mismas características agradables y no deseables y podemos aceptar a este todo, tenemos la capacidad de tolerarlo, que es un rasgo que en este momento, del que en este momento se está careciendo. Con Ricardo hablábamos justamente que esta característica de la carencia, de la tolerancia al otro y a la frustración, va en detrimento de las relaciones funcionales de pareja o permanentes o de crecimiento o nutritivas, porque la gente sin esta capacidad de tolerar a la otra persona también no tolera el no tener ya a la otra persona y se declina en algunos casos incluso en el suicidio, que se está dando con mucha frecuencia en los jóvenes frente al fracaso o a la pérdida o a la separación del primer amor. Fíjate en esta llamada, de verdad, es que está impactante y conforme a lo que estás diciendo. La primera vez que tuve relaciones con mi primer amor, él me filmó. Yo pensaba que realmente me quería. Al otro día se lo mostró a sus amigos y lo había subido además a la red. Cuando yo lo había hecho por amor y además era la primera vez que tenía relaciones sexuales. Así todos en la escuela me veían y dice como una zorra. Me hice adicta a él y no me daba cuenta que me estaba robando y utilizando además para distribuir droga en la escuela. Traté de suicidarme, pero logré salir adelante. Hay un libro que se llama Las mujeres que aman demasiado y esto me ayudó mucho. Ahora estoy casada y tengo un hijo, pero precisamente es con lo que estabas diciendo, o sea, ¿cuánto puedes llegar a amar a una persona y hacer todo lo que hizo esta persona? Para ponerte peligro. Y dejar de lado tu dignidad como ser humano. Sin duda, el momento tecnológico que estamos viviendo influye de manera importante en las relaciones entre personas. Claro. Esta parte de la que acabamos de hablar, de este abuso de la tecnología en contra de la integridad de una persona, este abuso de la tecnología incluso para interactuar como personas. Para violentar. Para disminuir las capacidades de voluntad incluso, están influyendo de forma importante en los seres humanos. Pero también es interesante lo que está ocurriendo a nivel tecnológico. Nos aclara y nos cambia de paradigmas. Anteriormente se creía que el amor se podía generar a través hasta del olfato, ¿no? Sí. Que eran ciertos factores los que influían para que tú pudieras enamorarte, y hoy gracias a los medios tecnológicos sabemos que no es así, porque las personas pueden enamorarse ahora viviendo muy lejos unos de otros y de verdad influir uno sobre el otro a pesar de no olerse, no verse y no tocarse, ¿no? A menos que hagan rascahuela el internet. Oye, Laura, pero a mí me inquieta otro detalle. La veían como una zorra en su escuela, hablando del aspecto sexual.
muchas chicas tienen una verdadera pesadumbre, bueno, y por qué no también algunos caballeros, de que fue la primera persona a la que se entregaron. Claro. Y que si cortan con esta persona y van con otra, entonces sí, ya la dignidad y el nombre ya lo dejaron embarrado en algún lugar. Y entonces hay ese temor y terror. El mito ha disminuido. Ha disminuido de manera considerable, de tal suerte que ahora estamos hacia el otro lado. Esta desmitificación de la virginidad, de la primera vez y todo lo demás, de pronto ha llegado a convertirse en un abuso también por parte de una actividad promiscua y no porque estuviera mal que así lo fuera, sino por la falta de precaución y prevención frente a enfermedades, frente a embarazos no deseados. Ahorita regresamos con la opinión de todos. Denme un segundito, claro, que vamos a una pausa. Paloma tiene 19 años y se enamoró. Él, que no corresponde a su amor, tiene 30 años y decidió irse, escapar sin dar explicación. Se fue a trabajar en lo alto de una grúa. Ella le escribe, él responde poco. Decidió que esa historia de amor no sería real. Y ella, que no se resigna, le pregunta, querido rey de la cabina, ¿por qué llamamos amor al amor con lo que cuesta, con lo que duele, con lo que tarda, con lo que arde? Escrito por Luis Pesetti, el libro Cartas al Rey de la Cabina es la historia de un primer amor que emociona, duele y que no es correspondido. La próxima semana Diálogos tiene para ti. El lunes, el Dr. Lamoglia nos platicará de la menstruación como parte de la naturaleza femenina y los mitos que la rodean. Además, conoceremos del síndrome premenstrual y la endometriosis. Cristina Jauregui te espera el martes para reflexionar acerca del peso de cuidar a los padres. ¿Es responsabilidad de un solo hijo el cuidado de ellos? ¿Hasta dónde se deteriora la salud física y emocional de quien cuida? Compártenos tu opinión. Y si quieres saber cómo controlar el enojo antes de que éste te controle a ti, Marisa Escribano nos dirá qué hacer cuando la furia nos invade y afecta nuestras relaciones personales. El jueves, Fernanda Tapia te dirá cómo evitar que la escrituración de tu propiedad se convierta en una pesadilla. Recuerda que una propiedad sin escrituras es como una persona sin acta de nacimiento. Y en Viernes de Pareja, un tema muy polémico y la mayoría de las veces censurado por la familia y la sociedad. Amor entre familiares. A veces solo es una etapa del descubrimiento del amor, pero en otras, el amor puede ser real. Recuerda, Diálogos es un espacio para ti. Mi primer amor fue con una chica con la que viví 3 años. Recuerdo convivencia, aprendí muchas cosas con ella, viví muchas cosas. Pasamos 1 año y medio sin tener un solo problema, entonces fue muy bonito, pero cuando tocamos la confianza fue cuando hubieron problemas pues, fuertes que fueron desgastando la relación hasta que se terminó. Si quieres estar bien con alguien, pues no toques la confianza, ¿no? Es como una taza de cerámica, ¿no? Si la rompes ya no vuelve a ser lo mismo. Entonces, para mis próximas relaciones creo que usaré esa lección. Fue una relación súper larga, 7 años, pero muy chistosa porque a los 2 años ya queríamos casarnos. Finalmente apareció una persona que nos dijo, están muy chavos, piensen las cosas y si quieren que sea algo padre, háganlo bien. Y sobre ese paso de los años, pues te vas dando cuenta que efectivamente necesitabas conocer más a la persona. Y nos dejamos y hoy es el día en el que nos regresamos. Pero, pues sí me dejó un aprendizaje en saber tratar un poco más a las personas, llevártela un poquito más con calma. Y a ver, retomemos lo de la sexualidad y si todavía era un peso para las chicas el andar brincando de pareja. Que, a ver, José Ángel y Ricardo se quedaron con ganas de decir algo. Mira, yo lo que quiero decir es que sí, ha ido cambiando toda la perspectiva sexual de los y las jóvenes. Las investigaciones del Instituto de la Juventud nos plantean que están empezando entre 15 años aproximadamente, hombres antes, mujeres después,
que realmente no está haciendo el tabú de la virginidad ya actual, que se está planteando, que están empezando entre ellos. También por eso esta idea de hace 20 años donde los hombres iban con trabajadoras sexuales ya no existe para los hombres solteros, porque ya están empezando entre ellos y ellas, pues, ¿no? Entonces eso es muy importante. Ahora, el número de parejas que tienen, sí se ha visto, también las investigaciones hablan de, sobre todo los hombres han tenido 3 parejas sexuales durante un año. Las mujeres es menos la cantidad de parejas sexuales y por eso, bueno, pues hay que dar campañas de prevención, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso está pasando con la sexualidad. Ahora, ¿qué pasa con este caso que nos plantean? No es tanto que ejerció la sexualidad con su primer amor, sino lo que hizo ese primer amor, que fue subirla y que fue una denostación que rompe su intimidad, que rompe la confianza y que se acerca a la violencia en el noviazgo, que hay que tener mucho cuidado, porque eso también hay un 75% de niñas violentadas emocionalmente. Oye, y lo confunde con que es la parte de la conquista, ¿eh? Y entonces violencia. El problema no es tanto el ejercicio de la sexualidad o la culpa, porque parece ser que ha disminuido esa situación para las mujeres. El problema es por qué hace este cuate eso y pone en las redes sociales a su chava, ¿no? Ese para mí es el problema, no tanto el de la sexualidad, sino porque está denostando y violentando a su chica. Entonces eso sí es bastante sancionable. Claro. Yo diría, añadiendo a lo que tú mencionas, algunas cosas. Por un lado, la sexualidad es algo privado. Y me parece que en la medida en que alguien llama a un tercero, que es la red social, cualquiera que ésta sea, está permitiendo que su sexualidad sea entre 3. Y yo creo que ahí es lo primero que hay que entender, que cuando entra una cámara, cuando entra un video, cuando entra cualquier cosa es un tercero, independientemente de que sea. Entonces, ese es un riesgo, y es un riesgo que hay que aprender de veras a valorar como relación y como pareja, por un lado. Por otro lado, creo que también esta parte de los estudios que tú mencionas y que yo conozco también, tanto de otros institutos, hablan mucho de una población que tiene que ver con una población urbana, pero la población rural y la población de otro tipo tienen otros comportamientos. Y entonces a veces el riesgo de este tipo de cosas es pensar que esto ya no está pasando. Y yo creo que desafortunadamente en muchos lugares sigue pasando, en algunos sectores sigue pasando, y afortunadamente cada vez más también se está abriendo la posibilidad de hablar. Recuerdo mucho en alguno de los testimonios anteriores, alguna de las personas decía que le costaba trabajo hablar sobre la parte sexual y sobre la sexualidad. Y creo que en la medida en que nosotros vamos escuchando en estos foros el poder hablar de una manera mucho más abierta sobre temas de esta índole, también nos da la capacidad de ir entendiendo lo que llamábamos la tolerancia, que es el respeto por el otro, no es otra cosa. A ti te gusta esto, a mí no me gusta. Tú puedes hablar de esto, yo no puedo hablar de esto. Tú le llamas de esta manera, yo le llamo de esta manera. Y esto se llama tolerancia, es decir, aprender a respetar que no porque yo tengo determinada información el otro la tiene que tener. No porque yo tengo determinada conducta el otro la tiene que hacer. O sea, vivimos en una sociedad donde lo importante también es cómo podemos negociar y hablar sobre puntos de vista distintos. Híjole, pero pues tan uno tan chavito, cree que nada es mencionable, ¿verdad? Miren, tengo a Luis Fernando Arroyo en la línea. Luis Fernando, bienvenido. Gracias por contarnos tu testimonio. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernanda? Pues contenta de que nos llamen y bueno, de que estén tan interesados en poder ayudar a todos los que nos están viendo, porque muchos se pueden identificar con estos casos y saber en qué momento sí pedir ayuda. Adelante, tocayo. Ay, pues mira, yo creo que lo más fuerte y lo que ha determinado, ha marcado el primer amor en mi vida fue que entré con muchas expectativas. Para empezar, el primer amor en mi caso era diferente porque soy homosexual. Entonces, entrarle por ahí era entrar en un universo de expectativas, estar pensando a partir de cómo me enseñaron en mi casa que se construía una relación, y de pronto te enfrentas a otro universo que no sabes cómo se norma, cuáles son tus propias reglas. Si uno ya lleva prejuicios, ahora imagínate, ¿verdad? En otro universo desconocido. Totalmente. Entonces, entras con ciertas expectativas que te han generado de la pareja, y cuando te enfrentas a que de pronto tienen su propio mecanismo, que te encuentras que
sí las pasiones están a flor de piel. Ahora que hablaban de la sexualidad es algo bien importante. De pronto tú entras con expectativas y entras pensando en el otro y descuidas un poco lo que te pasa a ti. Yo desafortunadamente me ha tocado ver que no solo mi caso, sino muchos de los casos, de pronto somos jovencitos que entramos en este ambiente, conocemos a gente un poco mayor que nosotros que nos trata de conducir o llevarnos por ciertos caminos y dejamos en sus manos el cómo se tiene que llevar la relación y no nos preocupamos por lo que nosotros queremos y de pronto decimos, órale, pero si esto no es lo que yo quería. De acuerdo. ¿Tú estabas muy enamorado, muy obnubilado o simplemente era, ahora sí que estabas muy deseoso? Yo creo que tenía mucha esperanza y muchas ganas de tener algo bonito. Claro. Entonces, cuando se presentó la persona que me ofreció cariño, me ofreció el descubrir nuevas cosas en el terreno de la sexualidad, dije, órale, esto así es, así se vive, qué padre. El problema está en que solo ves lo bonito. Cuando empieza a venir lo feo, tú mismo empiezas a sabotear, dices, no, mira, puede ser por esto, no, mira, puede ser por el otro. ¿Qué fue lo feo? ¿Qué fue lo feo para ti o qué consecuencias sientes que te haya dejado? Mira, lo peor que me dejó, y eso lo vengo arrastrando y lo estoy trabajando actualmente con mi terapeuta, es que muchos de los problemas que tengo actualmente con mi sexualidad y cómo vivo la sexualidad con mi pareja los vengo arrastrando de esa primera relación. De acuerdo. Entonces, ahora actualmente estoy trabajándolo con el terapeuta porque precisamente los problemas que tengo de no enfrentar cómo vivo mi sexualidad con mis relaciones es por cómo me dejó marcada esta primera relación. Oye, ¿y por qué dices que te preocupabas por el otro, pero tú no te autocuidabas? Pues porque de repente el otro era el que decía, mira, esto se hace de esta forma, te voy a cuidar de este modo, y yo no me preocupaba por lo que yo quería o yo sentía. Entonces dejaba en las manos del otro cómo se iba conduciendo la relación, hasta el punto en que de pronto perdí yo mis propios deseos y mis propias necesidades. Y cuando de pronto me di cuenta y dije, ay, esto no es lo que yo quería, ¿cómo se lo manifiesto ahora? Ya el otro se enojaba, porque ya estaba hecho a su modo. Ya había yo cedido terreno. Oye, entonces el tratar de recuperarlo ya era tarde. Me mencionaban que eres portador de VIH. ¿Fue resultado de esta primera relación? No, mira, eso es muy curioso. Yo, después de haber echado todas las ganas en una primera relación, obviamente me quedé con la inquietud de quiero formalizar algo, quiero saber que sí se puede construir algo bonito con alguien. Y cuando se presentó un muchacho que a mí me habían dicho, este tipo de hombre no es el tipo de muchacho que no te va a hacer caso, que no se va a acercar a ti, que nunca te va a pelar, se presenta ante mí y digo, wow, es el que nunca me iba a hacer caso, pues de aquí soy. Y entonces yo cedí ante él y cedí mi terreno y el terreno de lo sagrado que es la salud. Yo de pronto cuando me dijo, pues no nos protegemos, dije, pues de aquí estoy, como va a estar conmigo y me está prometiendo el cielo, el mar, la luna y las estrellas, de aquí estoy. Oye, y con el tiempo me di cuenta que estaba infectado. Vamos, fue inconsciente, no sabías que él era portador también. Pero lo imaginaba. Lo imaginabas. Y aún así te entregaste a él y no te cuidaste porque era, vamos, como algo sagrado y era el que te iba a aceptar y demás. Claro, las carencias, lo que venía arrastrando del primer amor, el primer rechazo y toda esa sexualidad negada que no me permití con la primera pareja, de pronto verla realizada con este segundo, dije, ¿de aquí estoy? De acuerdo. Y bueno, fue un acto peligroso, como hace rato escuchábamos una chica que decía, bueno, yo por él vendí hasta drogas, ¿no? Y pongo en peligro también mi vida. No sabes qué valioso testimonio, te lo agradecemos mucho, tocayo. Y pues que salgas adelante y ahora con estos terapeutas y demás que te están apoyando, pues para que ya puedas llevar una relación saludable, ¿no? Emocionalmente y demás. Muchas gracias, tocayo. No, gracias a ti. Yo lo único que quería decirles es que lo más importante es no encontrar medias naranjas, sino saber que somos naranjas enteras y somos un universo completo, y al encontrar al otro nos complementamos. Y pesan más 2 naranjas, que hacen de ellas 1 kilo de naranjas, a 2 medias naranjas que van a ser medio kilo. Entonces... Claro.
Claro, tocayo, muchas gracias. Qué fuerte. ¿Por qué puede uno poner en riesgo la que nos decía que vende drogas? El clásico pensar, no, bueno, él es sicario, ¿verdad? Pero yo lo voy a cambiar porque hemos tenido reportes así. ¿Por qué se pone uno en estos grados de riesgo? Ha sido tan valioso que hasta nos da, ahora sí que la receta, el trapito y todo. Aclara por qué, lo tiene identificado, sus carencias. Las carencias emocionales que los seres humanos traemos con nosotros. Como decía son José, los que que dan desde permiso. papás, mamás, familia, todo. Eso va permitiendo el trato que nosotros no solo permitimos, sino solicitamos inconscientemente a quienes nos rodean. Por otro lado, también creo que nos amplía, y gracias, Fernando, porque nos amplías esta posibilidad de entender que no solo es lo heterosexual, también existe el mundo homosexual y coexiste con nosotros y tiene el mismo derecho en hombres y en mujeres. Y tienen también su primer amor y la primera vez. Tienen la misma experiencia de todo. Entonces, esto también nos permite ampliar un poco nuestra visión y hablar acerca de una realidad que está tangible en nuestra vida. Del primer amor. Y fíjate que en el nombre del amor, y eso es lo peligroso, se plantea todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces ahí las necesidades que se tienen desde muy pequeño, todas las carencias, como él lo plantea, que él lo tiene claro. Yo nada más le diría a Fernando que para mí no fue la primera persona que se encontró, que él ya traía una serie de carencias y que fue perfecto el imán, y que eso como que se huele, porque pues en el inconsciente hay otro tipo de manejo que no hay en el consciente, entonces eso se huele y se conecta. Y entonces ahí sí, qué bueno que está en una situación terapéutica que le va a permitir darse cuenta de todas estas situaciones. Y yo sí creo, como se ha dicho, que el amor tiene que ser satisfacción, bienestar, salud, un estado que te permita realmente crecer. Digo, eso es lo ideal. ¿No? Oigan, ¿no? pero El otro no se llamaría amor. ¿Qué está uno tan borracho de hormonas como para tomar estas decisiones? Lo que pasa, hay una inhibición en funciones cerebrales. Sí hay una inhibición por parte de los químicos que se segregan durante el periodo del enamoramiento. Y disminuye la capacidad de atención, las funciones del lóbulo frontal disminuyen. O sea, eso es real y justo se tiene que entrar a este proceso con esa percepción de no todo lo que voy a ver es real. Es real. Lo decía de una manera magistral una de las personas del bloque, no vio. Efectivamente, no vio. Así es, enamoramiento. Y aprovechando eso, precisamente hablando de orientaciones o preferencias sexuales. Este es el mes de la diversidad, además. Así es. Pero ¿qué pasa cuando estás en esta identificación y entonces comienzas a experimentar, desde luego, con parejas del otro sexo, pero te das cuenta que eres homosexual, que eres gay, y entonces para la otra persona significa, desde luego, pues una traición cuando se entera que tu orientación o tu preferencia es otra, ¿no? También allí hay, obviamente... Hay ahí, sin embargo, un proceso muy diferente, pues, en el sentido de que incluso la misma persona, cuando logra experimentar esto, podrá entender el proceso del otro. Yo me iría mucho más con esta parte que tú dices, cómo en determinado momento nos cuesta mucho trabajo ir aceptando, ir entendiendo que las personas tenemos esta capacidad de poder ir desarrollando nuestra propia vida. Así es. Y la propia capacidad de amar, porque yo me iría a esto que tú dices, hay gente que dice, bueno, ya sabía que era gay, pero de alguna manera quise experimentar, bueno, pues se vale experimentar, ahora la otra persona se siente traicionada, pero también fue una experiencia de eso que pasó, tampoco hay que... Tenemos que ir a corte, José Ángel. Ahorita regresamos. La verdad fue una gran experiencia. Hasta esas alturas puedo decir que esa persona ha influido mucho en mis valores y la verdad fue una grata sorpresa. Desgraciadamente ella falleció pues muy joven, en un accidente. Sin embargo, puedo decir que la herencia y la vivencia que vi con ella pues fue algo que ha marcado muy bien a mi vida. Fue algo raro porque pues como que no se dio la buena relación. Yo creo que no aproveché bien los momentos que tuve junto a esa persona con la que quería estar. Ya no se puede porque se volvió gay. Como que todo sigue bien, nada más como que buscas avanzar de nivel, ¿no? Buscar otras cosas y fijarte que no tengan unas mañas así locochonas.
Bueno, ya regresamos a Diálogos y continuamos con los comentarios en las redes sociales. Y además quiero recordarte que si tú quieres ver los programas de Diálogos a partir de esta semana, todos los programas los puedes encontrar en la página de 11 TV México en video en demanda o video on demand. Por si te lo perdiste o si se lo quieres recomendar a otra persona, ahí lo puedes checar. Bueno, Salim Consultor nos dice en Facebook, el golpe más fuerte es cuando nos damos cuenta de que somos responsables de la fantasía que hemos creado, lo cual no responsabiliza al otro. Cristian Villanueva, realmente deja una marca muy fuerte. Mi primer amor me cambió por un chavo que tenía dinero y auto del año. Claro, todo esto por parte de sus padres, ya que teníamos 20 años. Ahora mi necesidad es tener mucho dinero para poder conquistar a la chica que amo y no me deje por ese motivo. Por otro lado, en Twitter tenemos también... El dinero nunca estorba, ¿no? No, desde pero luego. que no lo haga nada más para ligar chica, a ver qué más. Desde luego. Ali Eren nos dice, mi primer amor fue largo y sí me marcó. Crecí con esa relación, pero hoy en día quiero algo más afín a mi nuevo yo. Hoy sé que el resultado de ese amor y de ese amor que vino después, porque soy más realista, un poco más racional, pero sigo sintiendo mariposas en el estómago al amar. Adalid López, todos amamos como necesitamos que nos amen. Además, la familia, la sociedad nos enseñan a amar a otros antes que nosotros mismos, ¿no? Y esto puede ser desde luego peligroso. Llamadas telefónicas. María Hernández, tuve a mi primer amor en la secundaria. Esta relación duró 6 años. Terminamos y después de 25 años nos volvimos a encontrar. Platicamos y nos arrepentimos de no habernos casado en ese entonces. Él nunca se casó, vivió en unión libre y se separó hace 2 años. Platicando con él, me dice que se quiere casar conmigo. Actualmente yo estoy casada y mi relación con mi esposo es muy cordial, solo he tenido muchos problemas con la familia de mi esposo. Mis sentimientos actuales son confusos. Me arrepiento mucho de no haberme casado con mi primer amor. Continuamos. Sí, fue un poquito difícil para mí superar ese primer amor porque fue con la persona con la que viví momentos muy diferentes a lo que había vivido con otras personas. Podríamos hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, en el momento de la ruptura, pues para mí fue muy doloroso como ya no vivir esos momentos, ¿no? A la fecha, ahora me río de todo lo que sucedió, aunque me fue infiel, pero me río, ¿no? Porque es parte de la vida como aprender. Si no te duele, pues no se eleva como tu ser, ¿no? Fue muy atento, fue una relación muy padre, muy bonita. Fue todo lo que una mujer buscaba en una relación, porque era alguien que se preocupaba por ti, que estaba al pendiente, que te iba a buscar, que te marcaba, te mandaba mensajes. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste a tu casa? ¿Llegaste bien? Y todo eso. Cada relación debe ser totalmente diferente, porque si buscas lo mismo que tuviste en la relación pasada, no vas a tener algo nuevo. Y de eso se trata, de aprender cosas nuevas y conocer personas diferentes. Cosas nuevas, pero me preocupa el chico que dice, si no te duele, no se eleva tu ser. Me sonó como hacer pesas, ¿no? No pain, no gain. ¿Quién sabe? A ver, Irene, por favor, cuéntanos tu experiencia, el primer amor. Bueno, ¿no se oye? ¿Sí se oye? Sí, se oye, miren. Mi primer amor no fue mi primer novio, ni me marcaron los primeros novios. No podría yo llamar marca a seguir recordando a mi esposo. A mí me marcó el primer beso, la primer cachetada. Sí. ¿Cómo quién se la dio a quién? ¿Él a ti? Un novio, porque me halló con otro novio. Pero bueno, eso es violencia, ¿eh? Que conste. Bueno, afortunadamente. ¿Y qué más, Irene? Y me marcó también el primer regalo, el primer orgasmo, ¿sí? El amor de mi vida fue mi esposo. No era el hecho de tener una vida sexual muy satisfactoria, no nos compaginábamos, pero nunca fue motivo de enojo para mí. Yo siempre disfruté de sentirlo, de que él tomara mi cuerpo, de que pudiera brindarle yo placer a él. Con eso me conformaba. Pero el hecho es que él era muy mujeriego. Desde que yo fui su empleada, le conocí todos sus andares,
Yo dije, estaba enamorada yo de él, era su cajera. Pero no pensaba casarme con él, ni que me viera como novia, ni nada, simplemente estaba enamorada. Porque yo decía, es muy mujeriego, no me conviene. Pero pues se dieron las cosas y me casé con él y él fue el que se alejó. Él es el que se fue y con otra mujer, estuvo viviendo en Estados Unidos y bueno, yo siempre viví con esa tristeza, pero me acuso de que no fui lo suficiente mujer para retenerlo, siendo que yo ya lo conocía como era. No estaba capacitada para, si lo amaba, retenerlo. Me lo tuvieron que volar por ahí, ¿no? A ver, vámonos por partes, Irene. ¿Hace cuánto se fue él? Ya era como 3 años. ¿A Estados Unidos? Sí. No, desde que mi hija tenía 6 años. O sea, ¿hace cuánto? Pues era como 30, no, pues como Hace 40 mucho. años. ¿Y te No, sigue sí. doliendo esa partida? Me sigue doliendo porque lo amé. A ver, ¿qué podemos decir aquí? Fue su verdadero primer amor, no la satisfacía, pero ella le sigue doliendo que se fue. Lo primero que yo le diría, me vuelve a repetir su nombre, por Irene. favor. Irene, lo primero que yo le diría es que acaba de hacer una oración paradójica. Dice, yo ya lo conocía que era mujeriego, pero no fui lo suficiente mujer para retenerlo. No son congruentes estas dos frases. Justo porque era mujeriego, usted no hubiera podido retenerlo. A veces, así como se le comentaba al profesor que les atribuimos a los hombres ciertas características, en realidad todos los seres humanos nos atribuimos poderes superiores y suponemos que vamos a poder cambiar a las personas. Y esto no siempre es posible y no tendría que ser nunca una motivación para relacionarnos con las personas. Usted comentaba que no fue lo suficientemente mujer para retenerlo. Irene, quiero decirle que no dependió de usted. Él traía su historia, traía sus carencias, prueba de ello es que se retiró a pesar de tener una familia. Aquí pareciera ser que este estigma social de que quien se retira de nosotros es porque el otro no pudo retenerlo, tendríamos que ya echarlo abajo. Cada quien se retira por sus propias necesidades y carencias. Cada quien se queda por sus propias necesidades y carencias. A mí me parece que usted es una persona maravillosa porque ha venido aquí a comentarnos esta experiencia y lo dice de una manera tan abierta que no creo que le haga nada falta para estar en donde está. Yo la felicito y muchas gracias por venirnos a comentar esta experiencia. ¿Cómo podría trabajar este dolor que todavía carga, doña Irene? ¿Ha estado usted en terapia? Sí, no, yo soy feliz con mi soledad, pero viene el segundo capítulo. Ah, caramba. Sí. A ver. Después de separados, él nunca dejó de visitarme. Desde Estados Unidos venía porque yo trataba de recuperarlo, sí dije que no, ¿verdad? Pero sí, de atraerlo, porque me convertí en su amante después de ser su esposa. O sea, la visita era hasta la recámara. Sí. ¿Y ya estaba casado con la mujer con de allá? la otra, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia, Olga? Pues era el hecho del amor ideal, como dicen, ¿no? No sé a qué atribuirlo. Mi hija hasta se enojaba conmigo. ¿Pero usted estaba contenta con esa situación? Porque lo amaba. Claro, pero estaba contenta. O sea, decía, ¿me viene a buscar todavía? Sí, me quiere. Entonces, mi hija me decía, mamá, pero ¿cómo es posible que después de ser esposa eres amante? Hasta perdí la dignidad, ¿no? ¿Cómo le iba mejor? Pues así también, porque creo que yo era para ser amante, no esposa. Ahí estaba la cosa, ¿no? A ver, ¿qué pueden decirle? Porque además yo siento, Irene, que todavía pues anda rumiando ahí el dolorcito, sobre todo por la culpa. A ver, Ricardo. Bueno, no sé si haya un tercer capítulo, ¿no, verdad? Está por escribirse. Sí, que él murió hace 2 años y yo sigo pensando en él. Así es. Y me imaginaba un poco por ahí de ese tercer capítulo, porque cuando las cosas, digamos, terminan, hay posibilidad de cerrarlas, ¿no? Y creo que primero la facilidad y la experiencia con la que usted nos hace referencia a su experiencia, en primera instancia me da la idea,
por un lado, de volver a este momento que es, los adultos tenemos vida sexual, tenemos vida amorosa, tenemos una plenitud o tenemos fallas como tenemos todos los seres humanos. Eso lo digo mucho para los jóvenes porque a veces piensan que porque uno ya creció, ya no tiene uno la facilidad para poderse equivocar o para tener una vida sexual activa. Ya creen que hace uno voto de castidad. Así es, ¿no? Pareciera ser que con la edad uno va perdiendo esto. Y por el otro lado también me parece muy interesante la pregunta que le haces, Fernanda, en el sentido de cómo se siente usted. Porque lo que digamos, los que vemos, lo decimos desde nuestra propia vivencia. Y alguien podría decir está bien o está mal. No importa esta parte. La parte importante en este sentido sería cómo se siente de haber vivido como esposa, de haberlo luchado, de haber después tenido la experiencia de ser amante y al mismo tiempo de seguirlo añorando. Porque si esa experiencia para usted es nutritiva y le ha enseñado nuevas cosas, pues qué mejor. Claro. Porque externamente alguien dirá, oye, pero ¿dónde quedó tu dignidad? ¿Dónde quedó esto? ¿Dónde? Pero son planteamientos que efectivamente muchas personas dirán desde nuestras propias vivencias. Y creo que el riesgo que corremos cuando conocemos historias diferentes es que nuestras propias formas de ver la vida evalúen las formas de ver de otros. Cuando muchas veces estas personas se sienten totalmente satisfechas y se sienten contentas de haber llevado a cabo esa vida. Yo desde ahí lo diría. El amor es subjetivo, ¿no? La expresión del amor de igual manera. Entonces ella nos está planteando mucho de lo que nos han dicho la gente que ha hablado, etcétera. Hay diferentes formas de amar, digamos. Aquí lo importante es que el amor no destruya, que el amor no afecte, que el amor no acabe con la energía de las personas, que el amor haga por la oportunidad de crecer, de producir, de sentirse pleno, de tener bienestar. Y también decía, bueno, el amor, cuando se decía de esto de la homosexualidad o la heterosexualidad, hay gente que se enamora de un homosexual o un heterosexual, o sea, porque el amor va más allá específicamente de la orientación sexual, o como nos decía, de la misma sexualidad. Entonces hay una forma de amar que puede ser un amor más sublime o no. Lo importante es ello, y otra de las cosas que quería decir también es que no siempre ligar el primer amor al casamiento, porque eso es algo que todo el mundo dice, bueno, es que no me casé, es que me debí casar, eso es la idealización. Pareciera ser que entonces si te casaste te fue muy mal y el primer amor te hubiera ido muy bien. Esa es la parte de la idealización que planteamos todos, pero muy ligado también a lo social, de que el primer amor o el gran amor tendría que haber terminado en boda. Y probablemente si termina en boda y casamiento y en vida real, pues nos vamos a desilusionar. Porque por eso uno tiene que guardar en la mente un gran amor que todavía nos está esperando por allí. Es precisamente lo que uno desea, ese gran amor, que lo ponemos ahora que nos moramos, ahora que queremos regresar a ese gran amor, que bueno, existe en nuestra mente y en nuestro corazón. Es como nos comparte aquí Lidia Rodríguez en Twitter, nos dice, yo tuve un novio mayor que era muy lindo, era soldado y todavía no lo puedo superar después de 21 años. Se llama Ricardo Rey Bautista Pérez, es de Puebla y si alguien lo conoce, le eres Lidia Erika Rodríguez. Se cambió de nombre. No, pues ya que entre al Face. Oye, a ver, cuéntenme, dice Artificial Studio, que bueno, nos manda saludos y a Sael Towers, que si el primer amor tiene que ser correspondido para que cuente como el primero. No, o puede ser platónico. No sé, no siempre, porque como es subjetivo y lo volvemos a decir, la experiencia personal te va diciendo qué tanta intensidad tienes en la vivencia de ese enamoramiento. Octavio Paz dice que finalmente siempre nacemos en pareja. Y siempre nacemos con un amor, aunque no lo tengamos en la realidad. Y es muy bonito esa parte, ¿no? Porque wow. Y otras veces, ¿cuándo sabes que estás o no enamorado? Porque nos dice Ani Karen, creo que yo a mis 19 años, a pesar de llevar 3 relaciones formales, no he tenido mi primer amor. Es que no le ha preguntado a sus tripas. Y eso es bien importante. Cuando se siente, se sabe, ¿no? Cuando se siente, se sabe. Exactamente. Cuando aquí el estómago te dice que algo está con las mariposas, ocurriendo, entonces no hay poder humano que te diga te convenza y que te convenza de lo contrario. Entonces, cuando esto está presente, por eso dice que cuando las tripas hablan hay que guardar silencio. Oigan, dice aquí Beth Luna que cada amor es un primer amor, cada uno es diferente.
De cada uno se aprende, se sufre. Las cicatrices que me dejó mi primer amor fue creerle todo y ser la última en enterarme. Uy, ¿dónde hemos escuchado eso? Por vivir el amor, y en el amor vale la pena cualquier cicatriz. Ándele. Y tú eres Juan. Juanito, a ver, cuéntanos tu experiencia, que se nos está acabando el tiempo. Adelante. Así es, mira, bueno, pues yo tuve mi primer amor hasta la universidad. En la secundaria, bueno, pues uno tiene pues sus romances, en la prepa igual, pero pues a mí me tocó hasta la universidad. Duramos casi 3 años, a los 3 meses, según ya estábamos comprometidos nos íbamos a escapar y todo así. Lamentablemente, pues de su parte falló y pues sí me dolió mucho. ¿Cómo falló? ¿No llegó a la cita de la escapada o qué pasó? A ver. No, pues ahora sí que me pintó los cuernos. Así es. Lamentablemente, pues sí me marcó mucho. ¿Por qué? ¿Qué haces ahora? Bueno. A raíz de esto. A raíz de esto, bueno, creo que yo aprendí a valorarme a mí y pues me doy cuenta que en el momento pues sí me sentía muy enamorado, pero yo siento que me empecé a amar cuando terminó la relación, porque empecé a extrañar más a esta persona, empecé Te clavaste. Sí, pero esto fue hasta el final, o sea, ya cuando ya no pues estábamos. Sí, es que esto es como las cartas, uno cierra y el otro se queda con todas las cartas arriba. ¿Por qué pasa este fenómeno? Y breve, porque ya nos estamos yendo. 40 segundos, Lau. Yo no creo que esto te ayude a que te deje de doler, pero sí sería importante que como jóvenes consideraran que están en un proceso de experimentación y que en este proceso de experimentación y de conocimiento no siempre nos podemos comprometer al 100% con las otras personas. El ser humano es un ser ideológico y en esta ideología ha intentado controlar algo que instintivamente se da, que es la atracción, no solo frente al que tengo enfrente, sino hacia todos los que pasan alrededor de mí. Entonces, el poder pensar en que es una experimentación y un aprendizaje probablemente les permita enterarse que no es por ustedes, que es porque se está en ese proceso que pueden pintarnos el cuerno. Gracias, chicos, gracias a ustedes y a todos los que nos compartieron su testimonio. Muy amables, los esperamos la próxima semana.